Welcome to the informative session about COVID-19 vaccine. Bienvenidos a esta mini sesión informativa acerca de la vacuna del COVID-19. En esta sesión vamos a hablar de los tipos de vacunas. Okay. Good evening. My name is Loli Rico. I'm the co-director of the FCJ Refugee Center. And thank you for being in one of our webinars. Tonight we are going to talk about the vaccine COVID-19. Muy buenas noches. Mi nombre es Loli Rico. Soy la codirectora del Centro para Refugiados FCJ. Y gracias por estar en nuestros talleres. Hoy vamos a hablar sobre la vacuna del COVID-19 y todas sus diferentes formas. Ahorita va a estar con nosotros dos doctores, doctora Susan Woolhouse, quien es una doctora familiar de nuestra clínica en el FCJ, pero también ella es miembro del Inner City Health Associates y del Hospital del Women's College. Y con ella va a estar Kate MacNaughton, quien es un doctor familiar también, que está haciendo una práctica con el Global Health in Vulnerable Populations, o sea, con la salud global con poblaciones vulnerables. Tonight, we are going to talk about the vaccine COVID-19 and the different vaccines. And we have tonight our Dr. Susan Woolhouse, who is a family physician who practices here in our primary care clinic. And she is a member of the Inner City Health Associate and the Women's College Hospital. And with her is Kate MacNaughton, is a family physician who is doing a fellowship on global health in vulnerable populations. Thank you, and Susan and Kate, the floor is all yours. Kate, is it okay? I may just say a quick acknowledgement. So it's really lovely to see people here tonight. So thank you for coming. Quisiera solo hacer solamente dejar saber a toda la gente que bienvenidos sean y solamente queremos hacer un pequeño disclosure de información. And despite my valiant efforts to learn Spanish over the last 10 years, I haven't yet learned Spanish well enough to do tonight in Spanish. So my profound apologies. Mis profundas, disculpas, ya que he tratado de aprender español en los últimos 10 años, sin embargo todavía no es perfecto, así que el día de hoy estaremos haciéndolo en inglés y en español. And I really want to just give a huge thank you to some of the other clinicians who actually have put these slides together for people like Kate and myself to spread the word out. So these slides were put together by some doctors, particularly Dr. Vanessa Reddit at the Crossroads Clinic at Women's College Hospital. Y quisiera también agradecer al resto de los otros doctores que han apoyado para que esta presentación el día de hoy sea posible. Ellos nos han compartido también la información. Estas slides son presentadas por parte del Women's College Hospital, por parte de la doctora Vanessa Reddit, que está a cargo de toda esta situación de la vacuna, y ellos son los que nos han proporcionado esta información que el día de hoy se va a presentar en inglés traducida al español. And so now I'm going to turn things over to Dr. Kate MacNaughton to start things off. Y bueno, vamos a comenzar con la doctora Kate MacNaughton. Le voy a pasar el micrófono a ella para que comencemos a platicar y dar la introducción de esta presentación. Thank you, Dr. Woolhouse. Buenas noches a todos. Me encanta estar aquí para hablar de las vacunas contra el coronavirus. Gracias por estar aquí y queremos responder a todas sus cuestiones, sus preguntas. Entonces vamos a comenzar. Y gracias a Eli para traducir, porque yo también necesito practicar mi español. Un gusto. Muy bien. So we can go to the next slide. Okay. So you probably have lots of questions about the coronavirus vaccines, and you've probably seen lots of information about it. Some of it may come from your friends or people that you know who have the vaccine.
And so we're going to go over some of that information tonight and what we know so far about the vaccine based on research. Probablemente ya han escuchado acerca de bastantes, tal vez mitos, comentarios de diferentes personas, amigos, conocidos acerca de la vacuna. El día de hoy vamos a platicar de bastantes de esos temas. Todo es con el fin de informarlos a ustedes y de darles la información oportuna para que ustedes sepan bien acerca de la vacuna y de qué es lo que se trata. Okay. All right. So first we're going to talk a little bit about how the vaccines work. Vamos a hablar de cómo funcionan las vacunas. So there are right now 4 vaccines that work against coronavirus, that help to give us protection against coronavirus: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Johnson. En este momento hay 4 vacunas disponibles aquí en Canadá: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna. Can go to the next slide. Yeah. Okay. So vaccine. Oh, sorry. The previous slide. So these vaccines and vaccines in general are here to teach your body to respond well to infections such as viruses. So it helps our bodies to be more organized against an infection. So you can think about it as though maybe you have a child who goes to school and they learn how to do a fire drill. So they learn this so that when the actual fire comes, they'll know where the exit is, they know how to line up, and so they're prepared and it works much better. So in some ways, a vaccine works like this. So it teaches our body how to respond to the virus in an organized way. Las vacunas básicamente lo que le enseñan a nuestro cuerpo es cómo es que los virus van a estar actuando para poder luchar contra ellos. Es como en las escuelas cuando les enseñan a nuestros hijos el cómo actuar ante un incendio. Son como simulacros. Lo que hacen los niños es saber ya cómo formarse en la escuela, cómo reaccionar. Lo mismo sucede con las vacunas. Lo que las vacunas hacen es proveer de esta información a tu cuerpo para que en caso de que el virus entre a tu cuerpo, cómo poder reaccionar en contra de él y poder estar sanos. So the way that we teach our bodies how to fight the virus is basically we use a protein similar to what's found on the virus, and we introduce a small amount of that to our bodies, and our bodies learn to defend themselves against it. Lo que básicamente sucede es que la proteína entra a tu cuerpo y tu cuerpo lo que va a hacer es tratar de luchar en contra de este virus de manera tal que con los ingredientes que ya tienes en tu cuerpo a través de esta vacuna, tu cuerpo va a saber acoplarse a ella. Pfizer and Moderna are what we call RNA vaccines. So they teach our bodies to make the protein, but they do not affect our DNA. La vacuna lo que hace es enseñarle a tu cuerpo de esta vacuna, que es la que ingresa a tu cuerpo, simplemente no cambia tu ADN. Okay, so it's really important to know that you cannot get a coronavirus infection from the vaccine because they don't contain the components of the virus that will allow it to replicate in your body. Es muy importante que ustedes sepan que la vacuna no va a hacer que te enfermes del virus del COVID, ya que las vacunas no contienen el virus per se. Lo que hace es que tu cuerpo centra la proteína de la cepa, no del virus en sí. Y los efectos secundarios de esta vacuna son similares, pero no es la infección como tal. So next we're going to talk a little bit about how well the coronavirus vaccines work. So the bottom line is that these vaccines work very well. All of these vaccines work very well. And in this slide, you can see that
We've done studies to find out how well the vaccines work, and we've done studies with a lot of people. So there have been many studies on many people. And the studies that we have done so far have been on adults. So for Pfizer, that would be people over 16 years, and for Moderna, over 18 years. Básicamente, y lo más importante de estas vacunas es saber que ya se han probado en bastante cantidad de personas. Como ustedes pueden ver en esta información que está bastante detallada, se ha probado en más de 40,000 participantes en el caso de Pfizer, en el caso de Moderna en más de 30,000 participantes, todos ellos mayores de 16 y 18 años, en los cuales se han estado realizando las pruebas y se ha detectado que no ha habido mayor problema. And we will be doing studies to see, to make sure that they're safe and effective in children as well, but those will be done in the coming weeks and months. También se están ya realizando pruebas en niños para saber qué tan efectivas pueden ser para los menores de 16 años. Y bueno, los resultados vendrán en los próximos días, semanas, para ver qué tan efectivas pueden ser para ellos y mantenerlos también protegidos. So you can see here that Pfizer and Moderna, they're both vaccines that require 2 doses. And after the second dose, they protect against COVID-19, 94 to 95% effectiveness. Como pueden ver, aquí hablamos de las vacunas Pfizer y Moderna. Ambas tienen más del 95% de efectividad, como especifica ahí. En el caso de Pfizer, la segunda dosis a los 7 días y en el caso de Moderna, la segunda dosis 14 días después. And the studies have been done on people coming from different countries, from different backgrounds, different ethnicities, and it is effective in all of these different populations. Es muy importante comentar que la eficacia de todos estos datos ha sido probado en diferentes personas, tanto de género, raza, etnia y entidad demográfica. Es muy importante eso, ya que se ha probado en la mayor parte de la población. AstraZeneca and the Johnson & Johnson vaccine have also been studied in many, many people, also in people over 18 years of age. And these 2 vaccines are also very effective. La vacuna también se ha aprobado para AstraZeneca y Johnson & Johnson. Todos los ensayos clínicos de vacunas se han hecho también en más de 56,000 y 43,000 participantes respectivamente, y todo esto ha sido en adultos mayores de 18 años. So you can see here, AstraZeneca has been shown to be about 76% effective, Johnson & Johnson about 61 to 72% effective. So it looks like slightly lower than Pfizer or Moderna, but all of 4 of these vaccines give very good protection. And the best vaccine is the one that you have access to and that you can get soonest. Sin duda alguna, la mejor vacuna va a ser a la que ustedes puedan acceder. También aquí está la información de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Todos ellos tienen un porcentaje de efectividad mayor al 75%. Fue probada en diferentes países, en diferentes continentes, y todos los trials de pruebas y todas las eficacias de estas consiste en diferente edad, género, raza y etnia. Okay, so we can also think about the vaccine effectiveness in terms of how well it protects us from severe disease, from getting really, really sick, because that's what concerns a lot of people, is getting really sick and needing to be hospitalized. So if you look, this slide just shows you that all of the vaccines are really good at preventing severe illness. Una de las cosas más importantes y que a mucha gente le preocupan es qué hay acerca de la hospitalización o qué tan efectivas son estas vacunas en protección para evitar ser hospitalizados. Como ustedes pueden ver en esta tabla, nos indica que todas las vacunas de las cuales hemos estado hablando tienen una protección casi del 100% en la mayoría de ellas, una únicamente 97% en cuanto a su efectividad en contra de una hospitalización. Okay. All right. So coronavirus is a very new illness, and there's a lot of research that's being done on it in many different areas. And as we go along, we are constantly learning new information.
So you probably still have questions about the vaccines and how much protection they offer you. And there are some things that we are learning. So we need to keep listening to the information that the researchers are giving us. Sin duda alguna, este virus es completamente nuevo para todo el mundo. Es algo con lo que vamos aprendiendo día con día. Seguimos aprendiendo acerca de qué tan efectivas son las vacunas contra las nuevas variantes. Seguimos orientándonos e informándonos acerca de cuánto tiempo también la vacuna proporciona protección, si en un futuro se necesitarán inyecciones de refuerzo o si previenen exactamente la propagación del virus. This was the first webinar of a series of informative sessions about the COVID-19 vaccine. This is provided by the FCG Refugee Center, Inner City Health Associates, and the Women's College Hospital. In the next episode, we are going to talk about side effects, studies, eligibility, and a round of questions. Esta fue la primera sesión de nuestras microsesiones informativas acerca de la vacuna del COVID-19. Esta información es traída a ustedes por parte del Centro de Refugiados de FCJ, Inner City Health Associates y Women's College Hospital. En las siguientes sesiones hablaremos sobre efectos secundarios de la vacuna, cómo ser elegible para la vacunación y tendremos una serie de respuestas y preguntas.